Tema 28. La culpa. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Hoy nos reunimos para trabajar sobre las rodillas y la información que se ancla en las rodillas. Y esta información, obviamente que seguramente nos pega a todos en el estómago porque tiene que ver con la culpa. ¿Qué tema tan profundo? Escuchamos tu explicación. Por más que pueda estar arraigada en cualquier parte del cuerpo, podríamos interpretar que uno de los centros de información de la culpa son las rodillas. Y ahora vemos por qué. La razón por la cual las rodillas es este centro de la culpa es porque normalmente la culpa tiene que ver con los errores que he cometido y las rodillas tienen que ver con el camino que he realizado. Por lo tanto, todas las cosas que he sentido he hecho mal a lo largo de mi historia. Y esto tiene que ver tanto con sentir culpa como con culpar a alguien. Y como escribí hoy en el blog, la culpa está relacionada a la inconsciencia o la ignorancia de un hecho. Y esto también nos tiene que ayudar a entender el origen y por qué en realidad nos podemos sentir culpables. La cuestión es que para entender a grandes rasgos por qué sentimos culpa, básicamente es porque sentimos que mirando hacia el pasado lo podríamos haber hecho mejor o de otra manera. Y esto significa que mirando hacia el pasado me doy cuenta ahora de que lo hubiera hecho de otra manera porque ahora tengo mejores herramientas. Y justamente en el hecho de mirar para atrás y ver que lo podríamos haber hecho de otra manera, la clave que nos está dando esto de mirar para atrás es que justamente en aquel momento del pasado no teníamos idea de cómo reaccionar o cómo actuar. No teníamos las herramientas. Por lo tanto, éramos inconscientes. No, éramos ignorantes. ¿Sí? Y no es malo ser ignorante. Es parte del aprendizaje. Básicamente actúa por reacción. Porque es lo único que conoce. Entonces significa que está en el proceso todavía de aprender qué es ser consciente. Por esto mismo es importante entender que el proceso de la culpa, en realidad, desde el plano espiritual es algo muy absurdo. Y la razón por la cual es absurdo es porque desde el plano espiritual no existe la moral, simplemente existe el aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje se entiende que el que comete un error no es culpable. El que comete un error todavía no entiende y necesita ser educado. Esa forma de ver esto no hace que, por ejemplo, digamos, bueno, entonces hay que perdonar a todos las peores personas de la Tierra, ¿no? No significa eso. No significa perdonar a las malas personas. Porque nosotros, desde nuestro punto de vista humano, aquí, ¿sí? Lo que vemos es que esta persona está haciendo algo malo, ¿sí? Entonces tenemos una persona que está haciendo algo malo. Pero pensemos desde la visión de cuando éramos niños, ¿sí? Cuando éramos niños y estábamos en el colegio o en el jardín, lo que sea, el niño que nos tiraba del pelo o que nos tiraba arena en la cara era nuestro enemigo, era muy malo, ¿sí? Pero para los profesores, en otro nivel de conciencia, o los padres, ese niño era simplemente alguien que necesitaba ser educado porque no sabía todavía cómo tratar a otra persona. Pensemos entonces lo mismo en el plano humano y el plano angelical, el plano de la maestría, ¿sí? Mirando para abajo, entre comillas, mirando para abajo, van a haber niños que todavía no saben cómo actuar. Por esto mismo, nuestra visión de la humanidad tiene que ser como eso, todos niños que están aprendiendo, todos niños que estamos aprendiendo. Por lo tanto, para el universo no hay culpables, son niños que están aprendiendo. Por esto mismo, alguien por ahí pone, y Hitler, sí, todas las personas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para entender? Hitler era un artista frustrado, un niño que la pasó muy mal, que todo el mundo en su casa la trataba mal, que todos los artistas, o sea, nunca pudo expresar su arte, nunca pudo hacer nada, siempre lo utilizaron para otra cosa. Fue un niño dañado, un niño que rompieron su infancia, su capacidad artística. Le prohibieron ser lo que tenía que ser,
y se convirtió en una distorsión. Les recuerdo algo que hablamos hace un tiempo. Todos los que consideramos personas malas son niños dañados. Por eso hablé de compasión recién. Compasión significa que se entiende el proceso de aprendizaje que cada persona ha sufrido. Y por lo tanto, cuando uno va a comprender a ese niño dañado, ese niño empieza a sanarse. Pero si seguimos juzgando, echándole la culpa a esa persona, lo único que hacemos es hundirla y no sanar. Por lo tanto, cuando logramos convertir el concepto de la culpa, en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Dejamos de ver a las personas malas y empezamos a ver el potencial de los niños. Dejamos de pensar en cuánta gente mala hubo en el pasado y empezamos a pensar, hay que tratar de que no vuelva a suceder. ¿Y cómo hacemos esto? Liberando a esos niños, a los futuros. Y la forma en que se hace esto es dejando de enseñar que hay gente mala y gente buena, que hay gente culpable que hay que castigar y gente buena que hay que premiar. Entonces, ¿qué hacemos con esto? A los niños hay que enseñarle la historia, hay que decirle lo que realmente pasó. Nunca hay que decir, no, esta gente fue mala. No se habla de eso. No hay que ocultar la historia. Lo que hay que hacer es mostrar la historia, mostrar lo que es capaz de hacer una persona, pero recordarle a ese niño, recordarle a los niños. Esa persona hizo esto porque no tuvo buenos amigos que le ayudasen a ver que tenía que aprender sobre sus errores. Entonces, a través de la historia, de lo que realmente pasó, no contando cuentitos, contándole cosas que pasaron de verdad, podemos ayudar a que muchos niños ayuden a los otros que se sienten así. Y se empieza a crear una cadena en la cual los mismos niños tratan de ayudar que esto no suceda. Pero si los queremos meter en una idea mágica de que el mundo es feliz y que el mundo del futuro va a ser todo bonito, perdónenme la palabra, pero la vamos a cagar de nuevo. Entonces, desde ahí, desde el perdón, como el Ho'oponopono, ¿no? Perdón, lo siento, te amo, agradezco, ¿sí? Es una forma de empezar a entender lo que es la compasión. Bien. Entonces, ahí está, esa sería la clave de lo que significaría la culpa. La culpa es un no aprendizaje. Y a veces es muy difícil. O sea, a veces no, es difícil. Justamente. La conciencia y la iluminación no provienen del rencor y el dolor. Y sé que es uno de los procesos más difíciles, porque a todos los que nos han pasado cosas fuertes, o personas que han vivido situaciones muy dolorosas, es probablemente el proceso más difícil que tengan que vivir. El tema es que esa emoción y esa energía no está en el otro, está en uno. O sea, el rencor, el dolor, está en uno. No lo siente la otra persona, lo siento yo. Y si yo estoy tratando de iluminarme, si yo estoy tratando de ser consciente, justamente ahí están los dolores que no me permiten avanzar. Entonces, por eso es uno de los pasos más difíciles para aquellas personas que más hayan sufrido, hayan vivido situaciones dolorosas, como abusos, violaciones, asesinatos. Toda esa emoción queda en uno. Y cuando estoy tratando yo de iluminarme, esa emoción está conmigo, no está con el culpable. Y la libertad es lo que más, este tipo de libertad, el liberarnos de la culpa y liberar al otro de la culpa, es lo que más cuesta. ¿Se acuerdan esa frase de Jesús que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen? Va por ahí. Leí por ahí que perdonar es más fácil, olvidar no. Leí por ahí. No hay que olvidar. No hay que olvidar. Olvidar viene de la etimología resbalarse. Significa volver a caer en lo mismo. No hay que olvidar. No. Hay que tomar conciencia de cada hecho. Hay que ser consciente de lo que sucedió.
hay que enfrentar lo que sucede y transformar la conciencia de lo que sucede. Pero nunca olvidar. Es recordar sin rencor, sería. Bien, y para cerrar, sí, me gustaría responder algo de esto que leí recién. ¿Cómo transformo el dolor en compasión? El dolor es una emoción que no está siendo movida. El dolor es una cantidad de energía que se estancó, que no está moviéndose. Cuando yo atravieso todo el proceso de por qué se estancó esa energía, enfrento a mis miedos, enfrento el conflicto, y a partir de eso, cuando enfrento el conflicto, lo resignifico, le doy un propósito. Este dolor es una energía que se acumuló, pero que yo la voy a usar para otra cosa. La voy a usar para hacer algo mejor. Es un proceso largo, que no hace falta hacerlo en 2 días. Es un proceso largo, ¿sí? Liberar el dolor es un proceso de aceptación de que es una energía que está estancada en mí, ¿sí? No busquen tener compasión si no la pueden sentir. La compasión es algo que surge a través de la toma de conciencia del proceso, ¿sí? No es algo que se pueda practicar. La compasión no se practica, la compasión se siente. Y sucede cuando tomo conciencia plena de por qué suceden las cosas, tanto desde mi punto de vista como desde el otro. Y obviamente que desde nuestro punto de vista, muchas de las cosas que han sucedido hoy las consideramos imperdonables. Seguro. Porque desde nuestro punto de vista fuimos las víctimas. Entonces es muy difícil liberar de la culpa al otro cuando yo me pongo en la posición de la víctima. Para salirme del papel de víctima, tengo que reconocer mi fortaleza interior. Y así puedo pasar a un nivel superador de conciencia. Son procesos difíciles y duros, porque rompen contra toda moral y ética. Todos, con las peores personas que se les pueda ocurrir. Todas son distorsiones de niños que fueron maltratados. Si queremos transformar la sociedad hacia el futuro en una sociedad equilibrada, una de las primeras cosas que tenemos que eliminar de nuestra conciencia es que existe gente mala y buena. Como dije, hay gente distorsionada y gente equilibrada. Podríamos decir equilibrada. So, there are people. ¿Sí? Por lo tanto, trabajemos para la conciencia y esto implica ponerse en otro punto de vista. No les pido que lo hagan ahora. A todos nos pasa. O sea, a mí también. O sea, todos hemos vivido cosas que hasta el día de hoy nos cuesta aceptar. Pero siempre trato de recordar que esas personas pasaron también por una dura infancia. ¿Y qué es aprender? El proceso de aprender es ir hacia un proceso de entendimiento mayor del que tengo ahora, de los errores que cometo hoy. Eso es básicamente la lógica de estar en este conflicto, digamos, de no entender nuestra realidad, de no saber qué hacer. El error, básicamente, es la clave del aprendizaje. Por lo tanto me sienta culpable como quiera culpar a alguien, la clave para entender la culpa es entender que lo que yo hice mal fue por falta de conocimiento y lo que el otro está haciendo mal es por falta de conocimiento. Y llamemos al conocimiento conciencia también. Falta de conciencia, falta de conciencia. Esto cambia el concepto de la culpa en función de cómo nosotros lo vemos. Porque solemos decir, por ejemplo, seguramente algunos estarán preguntando, bueno, pero alguien que hace algo muy malo y lo hace a conciencia, o sea, alguien que está haciendo daño realmente, alguien que está haciendo daño realmente también es alguien que está aprendiendo, porque significa que no es consciente. Una persona que realmente está haciendo daño a alguien no es consciente, básicamente actúa por reacción, porque es lo único que conoce. Entonces significa que está en el proceso todavía de aprender qué es ser consciente.
Vamos a los datos del día, por favor. Entonces, la vibración con la que vamos a trabajar hoy es Su. La afirmación es: yo soy el camino de mis ancestros. Información del día, nota re sostenida o mi bemol. En el puente vibratorio cromático entre las notas re y mi. Es el puente vibratorio entre las notas re y mi. En la notación alfabética sajona se denomina D sostenido o E bemol. El puente entre la vibración de la tierra y el potencial del árbol se da en sus raíces, en la firmeza y la absorción de los nutrientes. Es por esto que dicha nota resuena en el chakra base o raíz.